Bueno, pues continuamos con la sesión. Antes de dar paseo a Germán, algunos datos que me han pasado. Ayer, entre las personas que estábamos en presencial, que eran en algunos momentos llegaron a ser 75, y las personas en online llegamos a ser casi unas 200 personas conectadas al evento. Hoy ha disminuido la intervención presencial, pero seguramente nos están comentando es porque está aumentando. De hecho, algunas de las personas que estuvieron aquí en presencial están en online, porque me están enviando algunos WhatsApps, por lo tanto es muy probable que hoy se haya incrementado también la parte online. Agradecer a la Universidad de Barcelona todo el despliegue tecnológico que ha hecho para que esto sea posible. Vamos a dar paso pues a Germán. El título de la ponencia de Germán Rojas, es director de Servicios Profesionales en OpenLMS, es La educación personalizada en la era de la inteligencia artificial, la educación del futuro de hoy. Adelante, Germán. Gracias, Baptista. Buenos días a todos. Como les comenté el día de ayer, a mí me apasionan 3 temas muchísimo: el liderazgo, la educación y la tecnología. Entonces hoy les voy a hablar de algo que sin duda combina todo. Y bueno, aquí vamos. Entonces, en la agenda de hoy vamos a hablar de la educación como ecosistema, algunos ejemplos de inteligencia artificial que hoy en día vemos. Vamos a hablar además de la educación personalizada con IA. Vamos a hacer un par de ejemplos incluso con ChatGPT que me gustaría hacer en vivo. Vamos a hablar también de tips y bueno, un espacio de conclusiones y preguntas. Mi idea de esta sesión es que le quitemos el miedo al IA, pero al mismo tiempo que sepamos en dónde tener precaución. Es decir, como les decía ayer, ni satanizarlo, ni tampoco idolatrarlo. Entonces, vamos a hablar de educación como ecosistema. Y es que muchas veces es común que desde la academia pensamos o concluimos que la educación es de y para académicos. Y en realidad la educación debería ser percibida como un ecosistema completo, donde hay instituciones, compañías privadas. Y lo que es interesante es que con el tiempo la brecha entre esas conversaciones es menor. Hoy en día las instituciones necesitan estar cercanas a las compañías y las compañías necesitan estar cercanas a las instituciones para propósitos de investigación, creación de contenido. Cada vez es más común ver cómo hay ese tipo de sinergias entre ambos mundos, y sin duda el gobierno o las instituciones gubernamentales también juegan un papel allí. Pero vamos a hacerlo con una historia, y quiero que todos imaginemos que somos unos niños por allá en los años 20, ¿vale? Quiero que se imaginen usted siendo un niño por allá que está caminando hacia la escuela y de repente se sienta en un butaquito, y en ese butaquito, bueno, no sé si butaquito es forma una sillita que está por allí, y usted sentado ahí y está, bueno, tengo que ir a la escuela. La semana pasada mi docente me hablaba de que es importante ser alguien en el futuro. Y en ese pensamiento usted estaba diciendo, pero ¿qué puedo ser yo cuando sea grande? De repente escucha un estruendo que usted jamás había escuchado en el cielo y ve cómo algo metálico sin vida está volando. Y usted queda muy inquietado de qué puede ser. Se apasiona con el tema y se apasiona con la aviación. Y usted dice, ¿cómo así que podemos volar? Y por allá en los años 20, usted dice, esto es mi pasión, y decide meterse en todo el tema. Dentro de toda su trayectoria, usted es muy exitoso en eso. Y entonces en esa aviación usted aprende de aviones, aprende cómo pilotearlos incluso, y llega a un punto en el que usted ya se pensiona, se jubila. Y en esa jubilación, por allá en el 69, usted escucha los grandes avances que han pasado y ve que hay algo llamado Concords. ¿Alguien ha escuchado de los Concords? ¿Alguien escuchó de los Concords? Eran aviones supremamente rápidos que llegaban a más de 3 veces la velocidad del sonido y que permitían que, y usted mientras está siendo ahí jubilado, escuche en la radio un relato de un periodista de Nueva York diciendo que es capaz de desayunar en la mañana con su familia, ir a París, tener reuniones y volver para la cena con sus seres queridos.
El Concorde permitía que duráramos 3 horas y media de Nueva York a París. Entonces usted se pone a pensar qué más puede pasar, ¿no? Y unos meses más tarde, por allá en julio del 69, escucha además que hay un pequeño paso para un hombre y uno grande para la humanidad. Está escuchando cómo, y es más, lo vio porque es televisado, alguien llegaba a la luna. Entonces usted se replantea desde que estaba en ese butaco, en esa silla como niño, y dice, ¿qué más puede pasar en 50 años? ¿Cómo será el mundo del 2023? ¿Cómo creen que se lo imaginarían? De pronto algo como esto, ¿no? Y es muy interesante ver todo el boom de ciencia ficción que sucedió en los 80s, Volver al Futuro, Terminator, bueno, un sinfín, ¿no? Pensábamos que podíamos llegar a un punto como los Jetsons o los supersónicos, y que Robotine iba a estar en nuestras casas ayudándonos o algo similar. Pensábamos que si ya íbamos a ir a la luna, seguramente en 50 años más íbamos a estar en galaxias distantes y que íbamos a encontrar vidas, o que los robots iban a estar inmiscuidos en nosotros, o que podíamos incluso viajar por el tiempo. ¿Y qué creen que sucedió? Hoy ya estamos en el 2023 y no tanto pasó, ¿no? Pero más o menos, los robots hoy en día no los llamamos robotinas, los llamamos lavadoras o los llamamos aspiradoras automáticas, y de por sí se automatizaron muchas cosas, no como una humanoide, pero hay muchas alteraciones. Hagamos un ejercicio similar. Bueno, el Concorde se quebró y hasta después de 50 años más, hasta ahorita otra vez, al parecer van a retomar vuelos, lo cual es muy increíble. Pero bueno, ahora vamos a hacer la misma analogía desde la educación. Usted está en ese butaco y en vez de ver el avión o escuchar ese avión, usted analiza, me encanta cómo inspira mi profesor, mi docente. Quiero ser como él o como ella. Y en ese cambio, usted determina y decide, bueno, yo quiero ver cómo está la educación y empieza a ser docente por allá en los años 20. Pasan 50 años y usted ve toda la evolución de educación que sucedió. Grande, ¿no? ¿Qué pasó? Y entonces usted ya está en su punto de jubilación por allá en los 70s y dice, ¿cómo será la educación en 50 años? Difícil, ¿no? Qué contraste tan complejo. ¿Será que seguimos igual después de 50 años? No, quizás no, ¿no? Hoy en día la educación ha tenido un dinamismo muy importante. Pero lo que hablábamos ayer, y lo hablaba con algunos de ustedes en algunos breaks que teníamos, nosotros solo somos un suspiro en el tiempo. 100 años en realidad es pequeño, y está en donde estamos aquí, este tipo de claustros, universidad, tienen historias que nos recuerdan eso. Llevamos más de 200.000 años como humanidad, y en realidad es que esos suspiros a veces, las nociones de tiempo nos pueden jugar trampas. Si hiciéramos una evolución de la educación moderna, lo podríamos simplificar en tres formas. Lo que era exclusivo, de realezas, personas de cleros o personas muy, muy particulares que tenían la capacidad de recibir educación, era elitista. Luego pasamos a un mundo en donde la educación, que la educación quedó al revés ahí con una S, no sé por qué, masiva. Y en esa educación masiva nos enfocamos a buscar cómo un docente podía brindarle educación a la mayoría, ¿sí? Pero era muy uniforme y era educación muy pensada en todo lo que tenía que ver cómo aprender de memoria. Y empezamos hoy en día a lo que vemos como educación masiva y personalizada. La gran diferencia de esto es que la tecnología permite una mayor accesibilidad, pero además selección individual. Hoy en día, cualquier persona puede llegar y aprender lo que quiera en muchas formas. No sé si han escuchado de Isaac Asimov. Era una persona que escribía libros de ciencia ficción, pero parecía que hubiera viajado en el tiempo desde esta época. En el 51 tuvo una novela de fundación y ya hablaba de educación a distancia, en el 51. En el 77, cuando los ordenadores eran lujos de compañías gigantes, ya él hablaba de la próxima educación y hablaba de educación personalizada. Él decía que la memoria iba a cambiar también, la educación de memoria, de memorizar, iba a cambiar para ser más creativo. Y eso ya lo vemos hoy.
Y además decía que iba a ser más accesible, en donde independientemente de la edad, raza o condición económica, podíamos llegar a tener accesibilidad a la educación. Hablaba además de la interdisciplinariedad, la importancia de tener conocimientos variados y cruzados, y lo cual eso ha venido siendo complejo. Si uno lo analiza hace 30 años, 50 años, el que era doctor rara vez era abogado o ingeniero. La gente se especializaba por una sola línea. Hoy en día es más común ver psicólogos que desarrollan código. Es más, en OpenLMS nuestro líder técnico es psicólogo. Entonces, si uno analiza la educación y se proyecta hacia la evolución, se podría dar cuenta que hoy estamos en un mundo en el que la tendencia está no solo a ser personalizada, sino a ser hiperpersonalizada. El cambio más trascendental que podríamos decir es que mientras lo personalizado lo puedo escoger yo como individuo, lo hiperpersonalizado me ayuda algo a guiarme de forma, dependiendo de mis gustos, intereses o lo que yo quiera hacer, o mis habilidades. Todo esto por decir que esto solo es una hipótesis, porque como ya lo vimos, predecir es muy difícil. Vamos a hablar entonces de unos factores de disrupción. Lo primero es la hiperconectividad, lo segundo es trabajos del futuro, tercero sistemas y tecnologías y el cambio poblacional. Sobre la hiperconectividad, a nivel global estamos en 67% de conectividad en el mundo. Eso no parece mucho, pero hay brechas muy grandes y todavía tenemos distribuciones muy inequitativas en el mundo. Como lo mencionó Alex, hablábamos ayer de la conectividad en España, no sé si lo sabían, pero España es el tercer país en Europa en nivel de conectividad. Europa en promedio tiene 90% de conectividad a Internet y en España tiene 95%. Además tenemos más dispositivos que personas, en promedio hay 3.6 dispositivos por persona. Es decir, nuestra conectividad no solo está en la penetración de Internet o de redes, sino que además cada vez nos conectamos más como individuos. Entonces ahora no estamos solo en el ordenador, en el computador, en el televisor, y progresivamente la tendencia es a la alta. Para los trabajos del futuro, tenemos que para el 2025 se estiman 85 millones de empleos que serán reemplazados por máquinas. La ventaja de esto es que 114 millones van a estar en nuevos, 97 millones van a ser como nuevos empleos y hay unos roles que se van bajando mientras otros van aumentando. Hoy en día tenemos alrededor de 45% de la fuerza laboral en máquinas, es decir, no son robotinas, no las vemos como humanos, pero están entre nosotros. Y esto va al alza. Se estima que para el 2030 vamos a estar más o menos en el 66% de máquinas en la fuerza laboral productiva del mundo. Entonces, en sistemas y tecnologías tenemos que hay inteligencia artificial, que hablaré un poco más en detalle ahorita. Tenemos blockchain, que son sistemas de cómo poder validar de forma descentralizada, realidad virtual, y todo esto genera disrupciones recurrentes. Además tenemos un cambio poblacional. Hoy en día somos 7.9 millones de personas y pronto seremos 8.6 millones aquí a la vuelta de la esquina en el 2030. Si uno analiza todo esto y uno analiza además que la educación es un ecosistema, vemos que cada vez hay más personas que además viven más años, que además necesitan educación continua por toda la disrupción, pues eso genera que el ecosistema es más que necesario. Algunas reflexiones. Lo primero es que necesitamos pensar de forma glocal. ¿Alguien ha escuchado la palabra glocal? ¿O tendría alguna noción de qué puede significar? Por allá, muy bien. Lo glocal es básicamente combinar lo que es global a lo local. ¿Y qué significa esto? Nosotros, sin duda, hay formas globales, conocimiento global, que es de uso práctico. Desde OpenLMS lo experimentamos. Tenemos instituciones en todo el mundo. Sabemos cómo les va en Australia, sabemos cómo lo hacen en España, pero pretender que la misma solución exactamente como funciona en un lugar, funciona en otro, sería una falacia. Es más, entre instituciones en el mismo país pueden haber cambios. Y ese pensamiento local es el que tenemos que mantener, no solo a nivel institucional, sino en general. Necesitamos una conciencia colaborativa.
Entonces, la conciencia colaborativa combinada con lo local es saber qué tipos de iniciativas o qué principios como instituciones tenemos. ¿Cuál es esa salsa secreta que podemos llegar a tener? Sentidos de pertenencia, alianzas locales con instituciones, etc. Las voces deben ser diversas, y esto sí que es importante. Y lo vamos a mencionar, por ejemplo, para inteligencia artificial. Si las voces no son diversas, van a estar viciadas. Entre menos diversidad de voces tengamos, más viciadas van a estar. Si usted es adverso a la tecnología por naturaleza y usted no está en la tecnología, su voz va a ser suprimida. Entonces, si usted siente que su voz no está o que usted no se siente representado con algo, con más razón deberíamos considerar en ser parte de ello, para que nuestra voz esté. La educación, entonces, debe ser de todos y para todos. Entonces, vamos a hablar ahora un poco de inteligencia artificial y vamos a intentar de definirla. Entonces, esto no es tan trivial, pero imaginemos lo siguiente. ¿Cómo le enseñaríamos a un bebé qué es un gato? Alguien me puede decir mostrándolo, ¿cierto? Pero vamos a intentar describiendo. Entonces, ¿cómo vamos a describir a un gato? Vamos a decir que es un animal de 4 patas, con pelo y orejas puntiagudas. Algo como esto, ¿verdad? ¿Ese es un gato? No, es que nos falta un poco más de precisión en la descripción. Vamos a hacerlo de nuevo. Tiene orejas puntiagudas, sí, pero además puede ser de distintos colores. ¿Será suficiente? Quizás no. ¿Son gatos? No. Pero bueno, es que los animales son complejos. Más bien intentemos con algo más sencillo. ¿Qué tal una silla? ¿Alguien se atreve a tratar de describir qué es una silla o cómo describiríamos una silla? Un objeto de 4 patas, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Con respaldo? ¿Qué sirve para sentarse? ¿Alguien más? Bueno, algo como esto, pero quizás no todas tienen 4 patas. Esa silla negra pareciera que tuviera 5. Además termina en ruedas. Además, ¿qué tipos de silla podrían haber, no? El butaco en donde nos sentamos cuando vimos el avión o cuando pensábamos en ser docente puede cambiar mucho. Es difícil describir algo, ¿no? Entonces, ¿cómo le enseñamos a las máquinas? ¿Cómo le enseñamos a una máquina que es un jefe? Si a veces nos cuesta describirlo a nosotros mismos. ¿Qué sería un jefe? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un pobre? Algunos dirán pobre en dinero o pobre en corazón. ¿Qué es verdadero? ¿Cómo le enseñamos eso a una máquina? Entonces, como decía Einstein hace un par de años, no creas en todo lo que ves en Internet. Ahora, si uno considerara la Internet, uno se daría cuenta que es un lugar lleno de papeleo, ¿no? Tenemos muchísima información. Sería algo equivalente a esto. Imagínese que en ese despacho de esta señora tuviéramos la cura del cáncer, si encontráramos el orden adecuado. ¿Qué tal si tuviéramos la forma de predecir la economía o cómo evitar la inflación? Cuando tenemos tanta información en Internet, podría llegar a ser posible. Entonces la pregunta sería, ¿ya hicimos el papeleo? ¿Lo tenemos organizado? Quizás no. Entonces necesitamos ayuda, porque no hay forma humana de poder organizar todo el contenido que hay. Necesitamos ayuda que es sobrehumana. Y hay desafíos innatos, inherentes que nos enseñó Volver al Futuro, porque uno también aprende de las películas y de la ficción. ¿Y qué aprendimos de Volver al Futuro? Que predecir el futuro en sí mismo puede alterarlo. Si sé que mi hijo va a morir en un accidente, voy a querer cambiar eso. Si sé que la economía va a ir hacia tendencia porque es que entró este presidente aquí, entonces seguro el dólar subirá o bajará, y hago apuestas, pero hacer la apuesta misma modifica esa predicción. Y alguien lo mencionaba en algún punto. No, de hecho, en un artículo que leí esta mañana. Muchas veces parte del miedo en la IA es que si cambiamos o predecimos, la misma predicción puede cambiar, por supuesto, pero de hecho esa es la idea. No hay mejor destino que el que escribimos nosotros.
Ahora, vamos a hablar un poco vamos a hacer un ejemplo. ¿A quién no le aterraría pensar en que le demos toda la información del mundo a una IA sobre nosotros y que esa IA pueda predecir exactamente lo que vamos a decir? Que levante la mano a quien no le da miedo a eso. Puede predecir cualquier cosa que usted va a decir antes de que lo diga. La verdad es que ya existe. Lo llamamos predicción de texto en los teclados y utiliza inteligencia artificial. Y creo que nadie tiene miedo de eso, por lo menos no conscientemente, y por el contrario, nos molesta que el texto predictivo, perdón, lo que nos molesta es que no sepa lo suficiente como para ser más preciso. ¿Y qué nos permite eso? Optimizar tiempo. Somos más rápidos ahora escribiendo. Lo usamos también en nuestro correo spam. Nuestro correo spam usa inteligencia artificial. ¿A quién le gusta recibir spam? ¿Quién está molesto porque la IA nos filtre el spam? Creo que nadie. En Waze, ¿quién se molesta porque Waze nos diga la proyección del tráfico o cuándo nos vamos a tomar? ¿Quién se molesta porque nos recomienden música que nos puede gustar? ¿Quién se molesta sobre la predicción de búsquedas que pueden ser relevantes para lo que estamos buscando? Bueno, algunos se molestan por las redes sociales, sin duda. Pero aún así, nos gusta estar en redes precisamente porque logra predecir lo que nos gusta. Entonces, quisiera hacer la reflexión de por qué la confianza se afianza. O sea, ¿qué hace que podamos confiar que eventualmente sigamos usando el texto predictivo? ¿Qué hace esa confianza en las máquinas? Y quiero que nos imaginemos en lo siguiente. Imagínese que usted es la primera persona que va a vender un cajero cuando no existían los cajeros automáticos. O sea, quiero que se ponga en el contexto de usted va a decirle a un banco que es una buena idea poner un lugar en donde debe llenar de dinero hasta el tope y que la gente va a ir allí y va a retirar solo lo que necesita y que está relacionado a esa persona. Si usted fuera un banco, ¿lo compraría? Ahora sabemos que lo hacen. Pero ¿cómo alguien llegó a convencer de esto? En realidad pasó y no lo convencieron. Fue muy difícil llegar a un banco y darle esta opción. Pero en algún punto sí sucedió y en algún punto hoy en día confiamos más en el dinero que nos da un cajero automático al que nos da el cajero manual. Pues bueno, eso depende de cada persona, pero rara vez contamos el dinero del cajero. ¿Por qué? Porque nos da valor, es fácil, lo podemos hacer en cualquier momento y nos da el valor preciso. ¿Por qué confiamos en Waze? ¿Por qué lo seguimos usando? Porque es útil, porque cada vez que lo usamos es más preciso que cualquier persona porque sabe de tráficos que nosotros no vemos. Pero asimismo, todo gran poder trae una gran responsabilidad. Entonces, si hablamos de ChatGPT, y lo mencionábamos en estas sesiones, vemos que está baneado en Italia. Y decimos, esto es muy disruptivo, baneémoslo, ¿no? Hay otros países que lo han baneado, pero en realidad son países que no nos sorprenden tanto. Corea del Norte, China, bueno, pueden ser otras razones, no la tecnología per se. Hay una carta que se lanzó, no sé si ustedes han escuchado esto, una noticia en donde decían una serie de líderes tecnológicos, de educación incluso, están haciendo una carta en donde pedían al mundo pausar la experimentación sobre inteligencia artificial. Entre ellos estaba Elon Musk, que una semana después lanzó su propia IA. No sé qué tan consecuente es, pero bueno. Como sociedad hay una realidad y es que las leyes son mucho más lentas y la sociedad misma es mucho más lenta que la tecnología. Y eso es importante de tener en cuenta. Y es importante porque esto nos genera unos dilemas éticos que debemos mantener en el radar. En términos simples, quisiera intentar explicar qué es una IA y que todos tengamos la noción básica de lo que es. 4 cosas. La primera es que tiene un objetivo, ¿sí? La programamos o se programa para tener un objetivo. Lo segundo es que le damos un conjunto muy grande de datos, que anteriormente llamábamos Big Data, hoy en día, bueno, tiene 1000 nombres, pero es un lugar en donde hay muchos datos. Con esos datos tan grandes, busca formas de lograr su objetivo. Y por último,
sigue aprendiendo con nuevos datos. Esto último depende. Hay sistemas que lo hacen y otros que no. Hoy en día, la inteligencia artificial regenerativa, como ChatGPT, efectivamente aprende de nuevos datos. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Imaginémonos que el objetivo de nuestro ejemplo es una IA que pueda hacer referencias de identificar imágenes de perro. Nos va a ayudar a clasificar perritos, ¿sí? Y va a decir si es perro, no es perro, ¿listo? Y para eso lo cargamos con muchas imágenes de perros y de no perros y le decimos aprenda, y aprende. Entonces nuestra IA va funcionando bien hasta que llega alguien y le dice, bueno, los perros tienen muchos tipos y variaciones, vamos a intentar con un caniche toy y con croquetas de pollo. Es incluso difícil para nosotros, ¿no? Pero aprende y le enseñamos y aprende con estos nuevos datos y ya es capaz entonces de poder identificar a los perros, incluidos los caniche toy. Y luego alguien sube esto, entre muffins y chihuahuas, porque a los chihuahuas también son perros, así haya gente que diga que no. Y entonces en estos pastelitos, él aprende y sabe cómo hacer chihuahuas. Pero también existen los comondor. Y es aquí donde la diversidad de datos importa. Porque si no tenemos diversidad de datos, hay un mundo en donde el pobre comodor es simplemente una fregadora. O un trapero, como diríamos en mi país. Si la información es poder, los datos son su oro, y esto es muy importante. Hay un caso de una aplicación rusa que se llama FaceApp, que logró viralizar su reconocimiento facial, en donde podíamos tomar fotografías de personas y volverlas, no sé, si es una cara de mujer, tratar que sea más varonil, viceversa, tratar que sea más anciana la persona, más joven, bueno. Y muchas celebridades, entonces teníamos esto y todo el mundo empezó a usar. Pues la finalidad es que Rusia necesitaba más datos para poder, o bueno, esa empresa rusa necesitaba más datos y dijeron, bueno, si compramos todas estas imágenes nos vamos a quebrar. ¿Quién nos va a dar millones de dólares en inversión para poder tener todas las fotos que necesitamos para nuestro modelo de datos? ¿Qué hicieron? Lanzaron una aplicación gratuita. ¿Por qué era gratuita? Porque nosotros dábamos el valor que ellos buscaban. Datos. Pregúntenme cuánto dinero cuesta hoy FaceApp y preguntaremos si de verdad eran gratis. También pueden ser prejuiciosas, y es que el tema es, si no tenemos diversidad en los datos o si estamos sesgados, pueden llegar a ser prejuiciosos. ¿Pero por qué son prejuiciosas? Porque los datos normalmente vienen de humanos. Y no sé si lo sabían, pero somos imperfectos y resultamos con vicios. Entonces, esto es un ejemplo que sucedió en donde en Florida recopilaron muchos archivos de sentencias y se dieron cuenta que si analizaban las etnias de las personas con respecto a las sentencias, las personas afrodescendientes que tenían los mismos delitos que personas blancas o de otras etnias resultaban con mayor número de sentencias. Es aquí donde es muy importante tener en cuenta que si los datos son racistas, porque vienen de jueces racistas, la inteligencia artificial también puede llegar a ser racista. No per se, es porque los humanos somos racistas. Cada vez menos y ojalá que sigamos en esa tendencia. Tenemos también aplicaciones que hoy en día nos permiten seguir y decir, bueno, tengo mi foto y quiero hacer un recuadro de mí, y lo hacen por nosotros. Y entonces uno aplica el filtro y casi que pueden sacar un retrato de nosotros, como si fuera una pintura real. Y empieza a surgir algo muy particular sobre la propiedad intelectual. Y es que cuando yo tengo muchos datos, y estamos hablando de que los datos son el oro, yo como compañía no quiero que sepan qué datos tengo. Entonces, si yo estoy lanzando una IA, voy a tener mis datos y yo no voy a decir mucho de eso porque es propiedad mía. ¿Cuál es el desafío? Que como no hay transparencia de esos datos, si mi cuadro se parece al estilo de un pintor o de un artista, va a ser muy difícil para ese pintor justificar que la pintura de la IA, generada por la IA, que puede llegar a generar dinero, está influenciada por el pintor o no. Y eso es un problema. Hay lío de transparencia.
Algunas soluciones podrían incluso atentar con el principio de neutralidad. No sé si han escuchado ese principio. La neutralidad de la red busca que se regule el tráfico de Internet, que no porque yo tenga más dinero como proveedor en algún tipo de Internet pueda evitar el tráfico a mis competidores, por ejemplo. Y esto lo pongo acá porque, por dar un ejemplo, ChatGPT, vamos a estar en una evolución en donde el Internet entra a un valor más preciado sobre la información y sobre lo que genera. ChatGPT cobra, por ejemplo, por su versión más avanzada, que es más veloz, más inteligente y más disponible. Es decir, si yo no tengo dinero para estar en ChatGPT, es lo equivalente a que tengo una versión menor o que tengo menor accesibilidad al valor que esto puede generar. Y esto pueden ser discusiones que puedan llegar a estar pronto o que deberíamos estar teniendo. Ahora, la IA puede ser difícil de distinguir, es difícil. Hoy en día estamos en un punto en donde una imagen de IA va a ser muy complicado saber si es una foto o si es alguien de IA. Resulta que esta semana un fotógrafo alemán llamado Boris Eldagsen, bueno, no soy muy bueno en alemán, ganó un premio y al recibirlo admitió y lo dijo que su foto no había sido tomada por él, había sido creada por una inteligencia artificial y ganó. El objetivo que él tenía era poner una balanza y demostrar las implicaciones complicadas que vienen con IA. Y este premio no es cualquiera, es el de Sony. Lo pueden buscar en las noticias si es que no lo han leído aún. Entonces, hay algo que no se siente bien, como él lo dice, ¿no? Y es cómo podríamos mantener los premios de fotografía si hoy en día no podemos distinguirlo. La IA, además, ya en términos educativos, nos hacen replantear todo el esquema de tareas y actividades y evaluaciones. Hoy en día, ChatGPT nos permite hacer ensayos, resolver ecuaciones diferenciales, matemáticas, nos va a dar el procedimiento, el paso a paso, nos puede ayudar a resolver problemas químicos, escribir poemas de los números de versos que queramos, hacer resúmenes del texto más largo que nos imaginemos o de libros que ya existen, sugerir mejoras en un escrito, dar realimentación o incluso simular entrevistas. Pero mi idea no es asustarlos, es simplemente dar un contraste. Entonces ahora vamos a estar por el otro lugar. ¿Cuál es ese potencial que tenemos y cómo podríamos llegar a mitigarlo? Hay algo que es muy interesante y es, el tiempo no se puede comprar. Y alguien me dirá, bueno, si tienes dinero puedes pagarle a alguien, contratar a una persona, comprar servicios, es cierto, pero per se no lo puedes comprar, no aún. Y eso es importante, porque cuando nosotros nos van a arreglar, cuando queremos algo muy bonito y tenemos un carpintero de confianza que va a trabajar, nadie se va a quejar de que el carpintero utilice un destornillador eléctrico a que lo use manual. Alguien podría decir, no lo hagas con el eléctrico, hazlo con el manual. Y él diría, ven, pero me va a demorar el triple, te cobraría el triple. No creo que alguien diga así, yo quiero que lo hagas con el manual, porque ese destornillador eléctrico usa tecnología que no me gusta. Es complicado, ¿no? En realidad es algo que, si uno lo percibe por el otro lado, el tiempo va a ser más eficiente y eso no lo podemos recuperar. ¿Por qué gastarnos mucho tiempo en cosas que podemos llegar a automatizar? Y ChatGPT permite eso, entre otras IAs que tenemos o que hoy en día están disponibles. Puede ayudar con biografías. Puede ayudarnos con redacción de correos difíciles o largos o que nos ayude a verificar si está bien el estilo o no. Nos puede ayudar con rutinas de ejercicio, planes de dieta que rara vez seguimos, pero podemos seguir intentando. O incluso el título de esta presentación y por qué no la estructura. No les diré aún si lo hice o no con eso. Lo que se vuelve interesante es que las indicaciones o prompts para un buen resultado son muy relevantes. Con la IA cambias de pensar en redactar una buena prosa a redactar unas buenas indicaciones que logren los resultados que buscas. Cambiamos de ser redactores o escritores a ser editores. Y esta frase es de una persona llamada Linda Patiño, que les hablaré un poco más tarde, en donde dice, en un mundo con todas las respuestas, lo que necesitamos enseñar es a formular las preguntas correctas. Y preguntar parece más difícil de lo que parece, que también lo vamos a ver. ¿Cuál es el potencial para la educación? Lo primero,
nos puede ayudar con realimentación precisa. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros no hemos recibido 40 ensayos que tienen que calificarse en una semana? Y que 40 ensayos, si uno de verdad tiene la conciencia, imagínese que usted quiera dar una realimentación de una página, media página. Toma tiempo, ¿no? ChatGPT puede actuar como roles, actuar como entrevistador. Yo quiero aplicar un trabajo y quiero saber más o menos qué responder. Le digo, imagínate que aplico a este rol con estas descripciones que están en la página, el job description me dice esto, hazme preguntas alrededor y yo actúo como el entrevistado. Puedo autogenerar exámenes con variaciones de dificultad. Estoy estudiando para un examen de historia y le digo, bueno, pregúntame sobre esta historia de una forma fácil o hazlo más difícil. Bueno, puedo crear esquemas de aprendizaje, puedo condensar información en formatos precisos, puedo narrar audio y transcripción de texto con otras tecnologías y puedo llegar incluso a tener una educación más personalizada porque casi que va a tener un tutor allí. Ahora, vamos a empezar a hablar un poco sobre tips que puedan llegar a ser más tangibles, porque esto suena muy bonito en la teoría, pero vamos a ser tangibles. Entonces, lo primero es que capacitar para las habilidades del futuro nos espera una demanda de miles de millones de personas que además viven más, que además se educan por más años. Debemos inspirar la educación continua a cualquier edad. Anteriormente la educación estaba pensada para unos nichos normalmente jóvenes. Hoy en día está la tendencia a la gente quiere educarse por más tiempo. Hoy en día tenemos gente de 70 años que parece una broma como lo comentaste, pero es muy cierto. Y deberíamos incluso impulsar eso. No quisiéramos que la gente sienta que por ser mayor ya no puede aprender. Necesitamos cultivar el deseo de mejora continua. Y es que nos llevamos muchos años de educación buscando individuos perfectos. Como decía antes, los humanos no somos perfectos. Pero tener la sensatez de querer mejorar, eso es lo que va a cambiar el mundo. Y tenemos que habilitar espacios donde fallar sea más seguro. Entonces, voy a ir un poco más rápido porque sé que el tiempo está un poquito apretado. Pero vamos a hablar de habilidades de futuro para individuos. Tenemos que aprender a desaprender y eso es algo que irónicamente la experiencia en el mundo de hoy nos juega en contra. Si yo soy experimentado en hacer algo que me ha ido funcionando por años y alguien me dice que hay otra forma de hacerlo mejor, me va a costar. Mi primera reacción va a ser adversa al cambio. Eso lo tenemos que incentivar. Tenemos además que tener un pensamiento crítico. Lo mencionaba en una de las sesiones el día de ayer. ¿Cómo cultivar el pensamiento crítico y la creatividad, por ejemplo, que es todo un desafío? Necesitamos liderazgo e influencia social, que las personas tengan conciencia en sí mismas. Hoy en día no sé si han escuchado el detox o la desintoxicación. Habla de la desintoxicación digital. La gente hoy en día está tóxicamente con lo digital. Necesitan apartarse una semana donde no usan sus celulares y desconectarse. Eso es importante. Sentirse aburrido importa. Porque es que si estoy aburrido y mi primera reacción es entrar a redes, es como desconectar el cerebro. Cuando estamos aburridos es cuando más creatividad nos surge. Lo lindo de esto es además que en un mundo que es tan variable, en un mundo en donde hay tantas oportunidades que van más hacia lo creativo, más hacia lo especializado, más hacia lo interdisciplinar, tenemos un mundo en donde hay más posibilidades de llegar a tener propósito. Y, por supuesto, tenemos que cultivar cómo formular las preguntas correctas. Hay un concepto que quiero contarles sobre oportunizar y no existe en el diccionario, pero podemos definirlo de dos maneras. El primero es el acto propio del optimista empedernido en volver los problemas en oportunidades. Eso puede ser uno. O la otra, buscar oportunidades en cada nuevo desafío. Y los invito a que esto no solo sea por IA, sino que sea una forma de pensar. Esto también, por supuesto, es sujeto a marcos legales y éticos, como decía. Tampoco queremos idolatrar las nuevas cosas. Hay algo que es el hype, no sé si han escuchado el hype, y esto es nuevo y brillante, lo quiero. Muchas veces hay que tener en cuenta que puede ser trampas, pueden haber cosas, matices que debemos mirar antes. Usemos ejemplos que inspiren, y es que en un mundo en el que estamos, ¿por qué no hacer contextos que puedan ser reales y que además sean ambiciosos? La NASA le ha pedido calcular la masa del Sol
para corroborar que sus misiones son correctas. Utilice la fórmula. Ha sido seleccionado por la UNESCO, debate sobre conflicto entre dos potencias. Quisiéramos invertir $3 millones en su proyecto de investigación natural en la laguna de Fuente de Piedra, por dar un ejemplo. No nos cuesta nada, y en cambio sí vamos a crear una sociedad inspirada. Piense también en que podemos invitar personas a nuestras clases, o esto normalmente estamos muy acostumbrados a, desde la docencia, somos el centro, y quiero que todos escuchen acá, agregar invitados funciona muy bien, ¿sí? Generemos ese sentido también de utilidad y proyección. Bueno, fomentar espacios de mejora continua, que las personas se sientan cómodas en fallar, porque es que muchas veces el tema de las calificaciones como las hemos venido trabajando por muchos años, hacen que las personas generen adversidad a equivocarse o a aceptar sus errores. Entonces, tiene mal un examen y su miedo a perder, su miedo a la negación, a no pertenecer a eso, hace que quiera mentir y decir, no, es que me pasó esto, buscar excusas, lo que sea. Tenemos que generar, en el sentido evaluativo, lugares en donde las personas puedan fallar, hacer diagnósticos, como lo hablábamos ayer también. Y está bien incluso como docentes aceptar que también somos vulnerables. La IA tiene información que nosotros tampoco sabemos, por ejemplo. Entonces, si estamos dando una clase, no sé, en economía, y alguien da un concepto súper extravagante, de pronto le preguntó a ChatGPT, va a ser complejo, o ese tipo de estudiantes que dicen, no, pero usted está mal por esto. Puede que pase. Tenemos que dejar el espacio a duda. No, está bien aceptar la vulnerabilidad y decir, podemos revisarlo, no sé. Entonces vamos ya, para terminar, a hablar un poco sobre ya ChatGPT como asistente docente y hacer unos ejemplos de cómo lo podemos usar. Entonces, imagínense que yo soy docente de X, póngale ahí matemáticas, química, física, social, lo que usted considere, y quisiera que me ayudes. Haz un bosquejo de contenido sobre. ChatGPT le puede ayudar sobre un bosquejo de contenido sobre un curso que usted quiere plantear. Quiero hablar sobre los inicios de la democracia, qué contenido debería ser relevante, y le ayuda a hacer bosquejos. ¿Qué actividades me recomiendas para? Y les puedo ayudar tipos de actividades para generar, no sé, interactividad. Redacta 10 preguntas de examen intermedio sobre, y él le va a hacer las preguntas de 10 preguntas. Si necesita 100, le dice 100, o 5, le dice 5. Necesito que sean abiertas, necesito que sean de ABC, ya lo puede hacer. Deme feedback sobre este ensayo, porque es que, ¿sabe? Tengo que calificar 40 ensayos en una semana. Deme feedback sobre este ensayo, pero sea empático en la realimentación, no sea grosero. Y usted lo puede hacer y el chat lo va a tener en cuenta. Pero no se extienda tanto, es máximo 200 palabras. Voy a enviar un archivo, una tarea, ayúdeme a identificar si tengo errores de redacción. También los puede ayudar. Tengo estas preguntas de un examen, pero no sé qué más preguntar. Ayúdeme a agregar otras. También podría ser. Desde el punto de vista de estudiantes, lo podemos considerar como un asistente. Soy estudiante de, inserte nombre acá, y quiero tu ayuda. Estudiar para un examen, tú pregúntame, yo respondo, empieza fácil y dame realimentación si me equivoco. Recomendaciones para mejorar mi ensayo sobre, hablemos en inglés, pero si me equivoco me corriges. Quiero actuar y necesito un guión. Tú eres X y yo soy Z. Y ahorita, de hecho, vamos a hacer un ejemplo sobre eso. Quiero saber más de Asimov y quiero que me des referencias sobre sus predicciones sobre la educación. También es otro ejemplo. Quiero que me ayudes a estructurar mi presentación en un evento genial que hay en la UE sobre educación e IA. Es otro ejemplo, que puede ser práctico. No sé de dónde me surgió la idea, pero ahí está. Bueno, está bien. También me ayuda a la estructura, de hecho, de esto. O otro ejemplo práctico que podemos hacer hoy. Les hablé de Linda Patiño, es mi esposita. Entonces, imagínense que vamos a decir, quiero hacerle un poema de 10 versos a mi esposa, ella se llama Linda, y estoy en un evento donde hablo de inteligencia artificial en la Universidad de Barcelona, quiero que incluyas la celebración de San Jordi. ¿Qué creen que puede surgir de acá? Entonces vamos a hacerlo. ¿Les parece? Creo que necesito ayuda de allá. Bueno, ¿algún comentario hasta ahora? ¿Bien? ¿Vamos bien? Vamos, no hay las preguntas al final, pero bien. Ok.
Bueno, entonces, esto es ChatGPT. Todos pueden entrar acá. Es gratis en cierta versión. No siempre está disponible, pero pueden ingresar. Es chat.openai.com y ponen login, por ejemplo, o crean su cuenta. Yo he hecho la cuenta paga, cuesta $20 el mes, lo recomiendo. $20 está bien para lo que se puede hacer y les va a ahorrar mucho tiempo. Si hacen el cálculo de cuánto cuesta la hora, estoy seguro que les va a ahorrar más horas que lo que van a pagar allí. Entonces, bueno, vamos a hacer entonces, por ejemplo, quiero hacer un guión sobre una escena de Casa de Papel. Está Nairobi y el profesor encerrados. ¿En dónde? ¿En dónde están encerrados? Demos una idea, ¿alguien? ¿En una casa? En la caja fuerte. ¿Qué más queremos? Están siendo, bueno, la tilde acá, allá, rodeados por policía y queremos escapar. Nairobi quiere usar la moto y el profesor el tractor. Hay una discusión está celoso. Hay un tractor y una moto. Hay una moto que Nairobi quiere usar. Perdón, quiere usar la moto y el profesor un tractor. Hay una discusión entre Helsinki y está celoso. Bueno, voy a poner, no la quiero alargar tanto. Queremos escapar. Voy a quitarlo de Helsinki. Ahorita lo pongo al final. O vamos a dejarlo al final, está bien. Bueno, vamos a decir además que en la discusión Nairobi intenta convencer al profesor de usar la moto 3 veces, pero al final el profesor la persuade. Mientras Helsinki está celoso. ¿Les parece bien? Ay. Vamos a ver, de pronto, bueno. Vamos a abrir uno nuevo aquí. Son cosas que pasan. Ah, ese es. No, de pronto lleva mucho tiempo abierto, listo. Entonces ahora sí. No sé si escribí en Nairobi, perdón, si no. ¿Cuánto se tomarían ustedes en hacer este guión? No, yo estoy seguro que si hay un redactor de cine, nos diría que nos tomaba tiempo, ¿no? ¿Alguien quiere actuar esto? No, es una broma. Bueno. Bueno, ahora imaginemos que esto es una tarea de guión. ¿Me ayudas con 3 preguntas sobre el guión de respuesta múltiple? Señalando la correcta.
¿Cuánto nos tomó hacer esta actividad? Cubrir la retirada. No, esto nunca se lo dijimos. Bueno, y ahora tengo que hacer el poema, ¿no? Entonces vamos a, solo algo más rápido aquí. Entonces, estoy en una conferencia de educación en... Bueno, vamos a hacerlo universidad. ¿Es así? ¿Di? Perdón. San Jordi, ¿no? ¿Cuántos versos nos parece bien? Hagámosle, no sé, 10 versos. A linda amor mío dedico esta estrofa. En San Jordi, la rosa y el dragón te invoco. En la Universidad de Barcelona mi mente se despliega, pero siempre en ti, dulce esposa. Mi pensamiento llega en el día de los libros y las rosas. Yo aquí te extraño mientras escucho saberes, en mi corazón te acompaño. Desde el encanto de Gaudí hasta la la Rambla en Foló. Hay cosas que ni siquiera tienen mucho, no tengo mucho contexto de por qué están allí, pero sé que ustedes lo tienen mejor que yo. Que este poema te abrace, en la distancia nos unimos. Por siempre juntos, amor eterno, en San Jordi nos prometimos. Bueno, esta es la versión 4. Y bueno, hay que ver qué sigue en las 5 o en las versiones nuevas. Pero quiero tips importantes de verdad, el tema de la redacción, ponerle los ajustes, los parámetros que son indicados, preguntar, generar los prompts correctos, las indicaciones correctas. Y bueno, esto es. Quiero otra vez a la presentación, por favor. Entonces ya para concluir, tenemos un futuro incierto, lo mencionamos al principio, es muy difícil predecirlo, ¿no? Pero así como es incierto, es prometedor. La educación debe ser percibida como un ecosistema, ¿sí? Esto ya no se trata de ChatGPT, ya no nos va a dejar hacer actividades. De hecho, podemos pensar lo contrario. Nos puede ayudar a crear nuevas y que sean bien interesantes y nos ahorra tiempo. Estamos avanzando hacia la desprecarización laboral y eso es importante. O sea, los trabajos que se están migrando son trabajos que normalmente no son los mejores trabajos. Es decir, hay más oportunidades. Al mismo tiempo hay un gran desafío en educación, cómo capacitar a estas personas que llegan a ser desplazadas del trabajo. Hay más personas con más oportunidades en encontrar su propósito. La IA tiene grandes desafíos, así como potencial y oportunidades, pero sin duda tenemos que tener discusiones sobre esto. Necesitamos voces diversas en la discusión, como les decía. Si no hay voces diversas, la inteligencia artificial no las va a tener en cuenta. Mantengamos viva la conversación y sigamos haciendo eventos. Y por terminar, en un futuro incierto pero prometedor, quisiera hacer esta frase de Eric Hoffer. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar espacio para preguntas y mientras preguntan voy a dejar acá un par de regalos. El primero es que puedan ingresar a OpenLMS en el de la derecha y nosotros tenemos una revista llamada eLearn Magazine. Es completamente gratuita la suscripción y ustedes pueden estar recibiendo contenido sobre qué novedades hay en inteligencia artificial, qué novedades hay en educación. Está muy orientado a la educación y a temas de aprendizaje virtual. Listo. Eso es, Bautista. Gracias, Germán. Pasamos directamente a las preguntas. La verdad es que te felicito, yo personalmente te felicito por la presentación, por la historia que has seguido. No tengo nada que decir. Muchas gracias, Germán, por la preparación. ¿Preguntas?
Bueno, pues si no hay preguntas... Ah, una pregunta, vale. Bueno, y básicamente lo que quería comentar así como a nivel general, más que una pregunta, es que todo esto hace falta que el profesorado y la gente que está en educación sepa cómo utilizarlo. O sea, es muy potente, pero obviamente aquí supone un replanteamiento de cómo hacer didáctica, cómo ser docente, cómo aprovechar los recursos que tenemos. Eso supone una transformación y es luchar contra algo que tiene ya una, digamos, no me sé la palabra ahora, una inercia, ¿no? Así Entonces, es. parar cómo son las cosas ahora o intentar readaptarnos a las nuevas situaciones, yo creo que es un reto, ¿no?, para las universidades del futuro. Y Estoy de eso acuerdo. presupone una formación de todo el personal que está en su labor educativa, ¿no? Bueno, Así un poquito es es. una reflexión. Sí, digamos que como seres humanos tenemos una adversión natural a lo que no conocemos. Eso nos ha mantenido por miles de años vivos. Entonces sí, había la razón del miedo a la oscuridad, de ir a un lugar en donde no sabemos, nos podía traer tigres, leones que podían matarnos o cosas que podían hacernos daño. La adversión al cambio está relacionada a ese método instintivo que tenemos. Cuando ya vemos que podemos prender la luz o ver que no está tan malo allí y mostrar cosas útiles como este tipo de espacios, sin duda, se mitigan cosas. Van a haber discusiones, fricciones, pero al menos es eso, es quitarle el velo a esas cosas que desconocemos y afrontarlas para darnos cuenta que pueden ser muy útiles. Y si no lo son, también poder entender por qué. ¿Alguna otra? Felicitarte, me ha encantado tu exposición, aunque me da miedo el IA. Y quería preguntarte, ¿es necesario una legislación o una constitución del IA? Y segundo, ¿sería posible ponerle una marca como de agua del estilo de las diapositivas? Es una gran pregunta. La legislación sin duda es necesaria. ¿Qué cosas buenas vienen en lo que yo veo de IA? Contrario a muchas otras tecnologías en el pasado, la conversación está pasando en etapas muy tempranas. Si uno hace una analogía con redes sociales, Facebook lleva ya un montón de años y la conversación empezó muy tarde. Si Facebook fuera una persona, tendría 18 años y podría votar, bueno, en algunos países, o hasta beber. Hoy en día esas conversaciones ya están sucediendo en etapas relativamente tempranas, pero al mismo tiempo no va a ser suficiente la velocidad de tecnología versus la parte legal. Y por eso necesitamos que la gente lo entienda, porque entre más debate tengamos, entre más conocimiento esté, vamos a poder llegar a regularlo en algún punto. Pero por dar un ejemplo, nos ha costado regular las redes sociales, llevamos ya al menos 12 años tratando, nos va a tomar tiempo, pero hay que estar preparados, incluso sin ley, que sea un tema de ética y de moral. Y lo que hablabas, por ejemplo, de las marcas de agua, sí, eso, si alguien quisiera emprender, sería una gran idea. ¿Cómo hacer que haya marcas de agua que puedan distinguirse para saber la autoría de alguien? O incluso desarrollar inteligencias artificiales. Esto se vuelve siempre, lo hemos tenido, no buenos y malos, porque no me gusta el concepto de absolutos, pero desde que hay software, hay hackers, hay virus. Así va a pasar en la IA. Pero así como hay IAs que van a tratar de vulnerar los datos, habrán otras que van a entender las IAs. Se vuelve un duelo de IAs. Acá no es como que, sí, entonces será interesante, pero sí, son buenas ideas. Primero de todo, felicitarte por la presentación y darte las gracias por alimentarnos y, en mi caso, saciarnos y dar más ganas de conocer más la inteligencia artificial Gracias. para acompañarnos en este camino que es abrumador y fantástico, ¿eh? En mi caso, a lo mejor soy demasiado ferviente de una inteligencia artificial, pero creo que nos va a ayudar muchísimo y a generar más productividad, ¿eh? Sí. Y solo decirte que gracias por estas palabras que has dado y que suerte que estamos aquí reunidos y que fomentamos esta comunidad, que vamos a todos juntos a crear más ayuda, soporte y, y también dar ese apoyo a los gobiernos, gente que no está, que lo ve demonizado,
a una inteligencia artificial, gracias a estos eventos, se ayuda a que no sea como una cosa de ciencia ficción, sino que ahora mismo ya está aquí mismo y que Así es. ayuda a crear comunidad. Solo, muchas gracias. Gracias a ti por las palabras. Buenas tardes o buenos días de nuevo, ya es la una. Una reflexión y una opinión. Todos tenemos muchas cosas por aprender y de hecho yo creo que los que estamos en el mundo universitario, vinculados con el mundo universitario, siempre estamos aprendiendo cosas, entre otras cosas porque estamos con gente joven que nos obliga a aprender y eso es un detonante que te incita, ¿no? Sí. Yo creo que la pregunta, la reflexión, la opinión que dice pues lo que creas, lo que quieras, es doble. Por una parte es cómo priorizamos lo que tenemos que aprender. Porque la vida nos da, el día nos da para lo que da. Y además Sí. acabas teniendo unas responsabilidades que te limitan el tiempo que tienes disponible para aprender. Y aparecen modas, o aparecen innovaciones, o aparecen bombas comunicativas, como es el chat, que de repente, ¡buah!, todo el mundo va para allá y tienes que aprender una cosa que no estaba en tu programa. ¿Cómo incorporas eso cuando tienes muchas obligaciones, por decirlo así, y muchas cosas que atender? Y la otra es, como en todo innovación y cuando usas cosas con mucha potencia, está el tema de la ética con que usas eso. Porque es verdad que, por ejemplo, se ha hablado aquí ahora mismo de las marcas de agua, pero yo le puedo decir al ChatGPT, quítame la marca de agua. Y quizá me lo hará porque la ha puesto ella. Entonces, ¿hasta qué punto eso son cosas que puedes utilizar? ¿Hasta qué punto somos capaces de educar también en comportamientos éticos? ¿Qué puedo hacer con esta herramienta para que tenga un buen fin? Claro. Gracias por las dos preguntas. La primera, el tema de priorizar es un problema de siempre. ¿Cómo priorizar lo importante, lo urgente, lo que tengo que hacer hoy? Mi recomendación sería, hay cosas que son urgentes, que las vamos a anotar por el auge, habrán cosas que no. Entonces, lo primero es reconocer lo que no sabemos, que eso a veces nos cuesta. Y a veces lo que no sabemos es lo que menos queremos aprender. Entonces yo quiero seguir aprendiendo de, no sé, economía porque es mi campo y quiero estar actualizado con eso. Pero que si hay algo que me parezca muy disruptivo, no tenga miedo de escuchar al menos, y así sea de un alto nivel, aceptarlo. ¿Sí? La tendencia normalmente es, eso no es mi área, eso es de derecho, yo soy médico, entonces no quiero hablar de eso. Tratar de cambiar un poco eso. Entonces aceptar lo que no sabemos, pero no tener la adversión a saberlo, por lo menos de general. Lo segundo es importante, en mi percepción, priorizar lo que nos ayuda a priorizar mejor o lo que nos permite tener más tiempo para hacer cosas. Entonces, si hay un concepto de afilar la sierra, ¿no? Que es un talador que utiliza una sierra eléctrica para bajar árboles, pero la sierra está mal, el filo no funciona y se queda ahí talando árboles y sufriendo porque está de afán talando árboles y no es capaz de detenerse a afilar la sierra. Tengamos tiempos para afilar la sierra. Tengamos tiempos de venir a un evento y nutrirnos y saber cómo podemos ahorrarnos tiempo. No sé de estadísticas, pero seguramente hay gente que no vino acá porque tenía mucho trabajo para calificar ensayos. Y de pronto haber invertido una hora le hubiera servido para saber cómo hacerlo mejor, ¿no? Lo segundo es, la segunda pregunta es sobre la dualidad que viene con esto, ¿no? Y a todo gran poder viene una gran responsabilidad. Ese tema siempre va a estar vigente y es por eso que las discusiones son importantes y es por eso que la diversidad de quienes argumentan es importante. Porque así como en la gestión de cambio, las personas que son los opositores iniciales o los que se resisten, suelen dar unas perspectivas, unos puntos de vista que nutren más la conversación. Entonces, habrán abogados adversos a la tecnología que no han visto el potencial de esto. Necesitamos abogados para que empiecen a analizar qué hacer con propiedad intelectual. Necesitamos personas diversas
que tengan puntos de vista diversos, que tengan diversidad para poderlo mitigar. Pero es una batalla infinita, diría yo. Siempre que solucionemos un problema, vamos a encontrar 3 nuevos problemas. Y eso es parte de la magia, parte de lo bonito de que no estamos en un lugar perfecto, que no somos perfectos, es que tenemos la oportunidad de mejorar cada día. Bueno, no sé si hayan más preguntas. Muchas gracias. Creo que un poco la pregunta que iba a hacer la acabas de responder ahora al final, ¿no? Mi pregunta era, en un modelo futurista, como has planteado, de una democratización masiva de la educación, ¿no? Y además una educación colaborativa, con todas estas características que nos ofrece hoy en día la ayuda de la tecnología. Mi pregunta sería, ¿cuál va a ser el factor diferencial en el futuro en el mercado laboral y en la escala social? ¿Dónde está el punto, dijéramos, de diferencia el punto que podría marcar diferencias, ¿no? En un futuro escenario en el que supuestamente llegáramos a una gran masa de la humanidad, dijéramos, con un gran nivel de conocimiento? Esa pregunta es tan difícil como cuando éramos en la banquita, cuando ya estábamos jubilados en los 70 y nos decían cómo sería el mundo en 50 años. Si hemos visto que todo está progresivo y cambiando radicalmente, diríamos, esto va a cambiar muy rápido y todo vamos a estar como en Matrix. Por otro lado, podemos decir, no, esto va a mantenerse igual y ¿sí? La ciencia ficción nos ayuda mucho a reflexionar sobre el tema. Creo que es difícil poder ser preciso para dar una respuesta. Yo siento que la tendencia está en que lo más valioso, bueno, esto es una reflexión muy personal, lo más valioso que tenemos como humanidad es la educación, es saber cómo hacer las cosas, cómo contribuir para el bien. Y eso es poderoso. Pero de nuevo, como decía Xavier también, lo que es poderoso para bien o para mal. La educación en particular me parece que genera un poder que se vuelve más equitativo. Puede que haya un momento, y no sé si han escuchado, por ejemplo, del salario mínimo universal, salario básico universal. Eso cada vez va a tener más relevancia en la percepción que yo tengo. Hoy en día dependemos de mucho trabajo, de esfuerzo físico, de personas que hacen trabajo. La tendencia con inteligencia artificial, cuando optimicemos mucho tiempo, pensaría yo que nos va a dar más tiempo libre a todos, no solo a las personas que tienen privilegios de dinero. En ese sentido, creo que cosas como eso van a suceder, salario básico universal, donde todos tienen un mínimo y ya se vuelve un tema de cada persona escoge qué hacer con su tiempo. Habrán unos que seguirán a Justin Bieber del momento y está bien. Otros que querrán ser doctores, otros que querrán tener 3 carreras en su vida, 4 doctorados y está bien también. Nos va a permitir tener flexibilidad en el mundo y que sea una decisión no por sobrevivir, como muchas veces sucede hoy, sino por pertenecer y trascender. Con este colofón final, sino para, me ha gustado, que no será para sobrevivir, sino para trascender. Oye, pues muchas gracias. Un aplauso de nuevo. Gracias.